Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo voy a hablar sobre la demencia o trastorno neurocognitivo según el nuevo DSM-5. Es una enfermedad que afecta a las funciones cerebrales superiores de tipo cognitivo por una pérdida o afectación neuronal. Suele afectar a personas más mayores, normalmente mayores de 60 años, y con una mayor intensidad a la que sería esperable por el envejecimiento normal. Según la OMS, es un problema que afecta a unos 4 millones de casos en el mundo y hay 7,7 millones de casos nuevos al año. Es decir, que es un problema planetario, global y que va aumentando conforme aumenta la esperanza de vida y el consiguiente envejecimiento de la población. Y esto es llamativo, sobre todo llama mucho la atención cuando las personas afectadas o diagnosticadas son famosos que tienen cierta edad y han ocupado cargos relevantes, ¿no? Como se puede ver en la fotografía. ¿Y qué es la demencia o trastorno neurocognitivo? Los conceptos claves serían decir que es un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas o signos que es adquirido, es decir, que no se presenta desde el nacimiento, sino que en un momento dado de la vida aparece, normalmente en una edad un poco avanzada. Es orgánico, es decir, que tiene una base orgánica, neuronal, en este caso. Es crónico y progresivo, es decir, que va afectando cada vez más y durante tiempo, es decir, que no se cura. Es básico que daña las funciones mentales superiores, como hemos dicho al principio, como serían la capacidad de pensar, la memoria, la orientación, la comprensión, la capacidad de cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje, la capacidad de juicio y de evaluación, y como es esperable, pues esto acabará causando una incapacidad de tipo social y profesional en general. La persona pues no podrá valerse por sí misma y cada vez estará más discapacitada. Y es importante tener en cuenta que la conciencia será normal, y eso lo decimos y hacemos hincapié para distinguirlo de síndromes confusionales. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Es decir, qué síntomas y signos aparecen. Pues en una etapa inicial por haber pródromos, es decir, unas manifestaciones leves y paulatinas. Hay quejas de que se olvida de las cosas, puede haber momentos breves de desorientación en el tiempo y en el espacio, o despistes, y a veces puede no llamar mucho la atención o simplemente interpretarlo como despistes normales, pero a veces pueden ser pródromos de la enfermedad o estadios iniciales. Tenemos una etapa intermedia en la que las manifestaciones clínicas son más evidentes, es decir, que los olvidos son cada vez más frecuentes sobre acontecimientos recientes, pueden tener desorientación en el hogar, hacen conductas extrañas, a lo mejor hacen preguntas repetitivas, tienen dificultades en la comunicación y cada vez necesitan más ayuda para realizar actividades habituales que requieran complejidad, como pagar facturas o asearse. En este caso, en el DSM-5, ya se dice que es un trastorno neurocognitivo mayor. Ya en una etapa avanzada hay un empeoramiento más severo de la sintomatología cognitiva, es decir, que la pérdida de memoria, la capacidad de aprendizaje, de lenguaje, de comunicación, pues cada vez están más deterioradas y puede haber dificultad para caminar, hay mayores alteraciones de la conducta y a veces puede haber incluso conductas agresivas, que pierda la memoria de forma más global y puede llegar al final a una dependencia e inactividad total. En estas fases finales, como hay una inmovilización, es importante valorar la formación de úlceras y es muy importante el que haya un cuidador principal. En cuanto a las causas, la etiología, habrá que distinguir entre dos grupos principales, las demencias degenerativas primarias y las demencias secundarias. Las demencias degenerativas primarias hay que decir que son más del 90%. La enfermedad de Alzheimer sería el 70% del total, entre el 60 y 70% sería la más característica, la más importante. Después tenemos la degeneración del lóbulo frontotemporal, la enfermedad por degeneración de cuerpos de Lewy, la enfermedad de Huntington. Estas serían las principales. Normalmente se deben a alteraciones primarias de las neuronas con pérdidas de estas y suele ser debido al acúmulo de proteínas anómalas en las neuronas, como por ejemplo el péptido beta-amiloide, la proteína tau o la alfa-sinonucleína. Conforme va avanzando el tiempo se va descubriendo cosas nuevas.
Después tenemos las demencias secundarias, que esta es la causa de la afectación neuronal, es secundaria a causas externas al metabolismo de las neuronas. O sea, la causa primaria no está dentro de la neurona. Y es importante tenerlo en cuenta porque algunas de estas causas pueden ser potencialmente reversibles, aunque sean solo un 10% de las causas de demencia. Entonces, la más frecuente es la demencia vascular, que hay de diferentes tipos, las que son isquémicas, por ejemplo, la demencia, la multiinfarto, enfermedad de pequeños vasos, la multiinfarto se llama demencia Binswanger, tenemos las isquémico-hipóxicas y también las hemorrágicas, en general la hemorragia subarachnoidea, el subdural crónico, etc. Los problemas endocrino-metabólicos, tiroides, paratiroides, suprarrenales, encefalopatías diversas, urémicas, hepáticas, etcétera, pues pueden afectar y dar trastornos neurocognitivos. Tenemos las enfermedades desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, leucodistrofias. También están los procesos expansivos cerebrales, pueden ser por tumores o metástasis cerebrales, pero también por alteraciones del líquido cefalorraquídeo, como por ejemplo la hidrocefalia normotensiva. Están las enfermedades infecciosas como SIDA, las diversas meningitis y encefalitis, tenemos la LUES, la neurolues concretamente, accesos cerebrales y también trastornos neurocognitivos por priones, el Creutzfeldt-Jakob. Hay también causas carenciales de vitamina B12, ácido fólico, causas autoinmunes, enfermedades autoinmunes, tenemos causas tóxicas, normalmente es la alcohólica, pero también pueden ser secundaria intoxicación por metales pesados y algunos tipos de fármacos también podrían llegar a dar. Luego, traumatismos. Los traumatismos pueden dar lugar a demencias por algún tipo de hematoma. Sería en este caso, también se puede asociar un proceso expansivo o también, por ejemplo, los traumatismos repetidos como los boxeadores, ¿no? La demencia o el trastorno neurocognitivo pugilístico. También la radioterapia, post-radioterapia podrían darse alteraciones neurocognitivas. Y por último tenemos un tercer grupo que serían las demencias mixtas, que en realidad lo que se ocurre es que se mezclan varias causas. Lo más frecuente son mezclas de la enfermedad de Alzheimer con causas vasculares, pero bueno, pueden haber otras combinaciones. Entonces, ¿cómo procedemos al diagnóstico del trastorno neurocognitivo mayor o la demencia? Normalmente esto empieza porque hay una queja de falta de memoria, pero muchas veces no es el propio paciente, porque padecen una anosognosia, es decir, una falta de conciencia de su déficit. Ellos dicen que están bien, que se encuentran bien, y entonces muchas veces el que acuden con algún familiar, o a lo mejor aparte acude algún familiar explicando que tiene muchos fallos de memoria, que a veces es difícil comunicarse con ellos, que empiezan a estar alarmados en la convivencia diaria. Entonces, cuando viene el paciente, pues hay que fijarse en primer lugar en la conducta no verbal, a ver lo que dice, cómo responde. A veces cuando le haces una pregunta, lo que haces es mirar a su familiar, no te responde directamente. Notas que está como desorientado, tiene dificultades. A veces se descubre esto de forma casual, cuando un paciente de cierta edad empieza a venir, lleva años viniendo a la consulta, que de repente detectas que la cosa no va bien, ¿no? Que está cada vez más despistado, que no viene a las citas el día que le toca y le cuesta responder a preguntas sencillas, y es el mismo médico o la enfermera quien detecta el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues normalmente a partir de este momento lo que haremos será, como siempre, una historia clínica con anamnesis y exploración física que nos orientará al diagnóstico o a las posibles causas secundarias del trastorno neurocognitivo, y aplicaremos test cognitivos breves, que hay de diferentes tipos. El que más se suele utilizar es el Mini Mental State Examination de Folstein, el MMSE. A veces se hacen diferentes tipos de preguntas, que son preguntas básicas, algunas preguntas de cálculo, algunas preguntas que implican que la persona reconozca objetos o que reproduzca algún dibujo sencillo. Después de hacer el test y valorarlo, también habrá que ver si sale el test positivo, es decir, que hay un deterioro cognitivo, y entonces a partir de aquí habrá que valorar o distinguir, hacer un diagnóstico diferencial con depresión, delirios o con síntomas confusionales, porque ya dijimos que en el diagnóstico hay que descartar que sea producido por un síndrome confusional. Hay que valorar pruebas complementarias para descartar también, para ver el estado general del paciente y descartar
causas secundarias, una analítica general con hemograma, iones, pruebas renales, hepáticas, hormonas, vitamina B12, folato, las pruebas generales que se piden en este caso, y según los antecedentes pues ya valorarás si hay que pedir serología, el LUES, HIV. Puedes valorar también el pedir un electrocardiograma y una radiografía de tórax, y en el caso de que hayas detectado el deterioro cognitivo y que sea algo claro, pues has de valorar pruebas complementarias por parte de neurología o tipo, ya se valorarán pruebas de tipo resonancia magnética o TAC cerebral en el caso de que se puedan sospechar causas secundarias de demencia, aunque hay casos en los que tampoco estaría indicado ni aporta mucha información. En el caso en que el test nos salga que hay un deterioro cognitivo leve o que no esté claro, lo que se tiene que hacer reevaluaciones cada 3 o 6 meses. Esto hay que valorarlo. O sea, lo importante aquí es enfocar el diagnóstico y hacer un diagnóstico diferencial. En cuanto al tratamiento de estos trastornos neurocognitivos de la demencia, es muy importante el trabajo en equipo, de enfermería, médico de familia, trabajadores sociales, porque hay que tener en cuenta que es un problema multifactorial y multidimensional. Es importante también y es básico el papel del cuidador, porque es el que detectará si hay empeoramientos, si hay complicaciones conductuales o alteraciones secundarias al tratamiento, si hay adherencia o no al tratamiento y problemas que puedan haber, que siempre pueden ser de tipo social, pero también pueden ser de tipo médico o de enfermería. Entonces es muy importante el apoyo al cuidador, su formación, el cuidado al cuidador y el estar en permanente contacto con bueno, y con la familia, por supuesto. Es interesante también, desde un punto de vista más global, la prevención en algunos factores de riesgo globales. Esta prevención pues es tratando la hipertensión, el tabaquismo, el colesterol, obesidad, sedentarismo, pero bueno, serían factores de riesgo globales que también pueden influir en algún tipo de demencia secundaria como la vascular. En cuanto al tratamiento propiamente dicho, pues es una enfermedad que no se puede curar ni se cambia prácticamente el desarrollo progresivo de la enfermedad. Son interesantes las terapias de tipo ocupacional, el tener redes sociales de apoyo. Y en cuanto a tratamientos farmacológicos, hay algunos para los síntomas cognitivos, pero la eficacia es muy discreta, ¿no? Y hay discusiones. También hay ensayos clínicos en marcha, entonces habrá que ver con el tiempo. De lo que hay, normalmente están los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que citaré por ejemplo el donepezilo, que se da en Alzheimer leve moderado y también en la demencia por cuerpos de Lewin. Y también están los inhibidores de la MNDA, como por ejemplo la memantina, que se utiliza en el Alzheimer moderado o severo. Aparte de esto, lo que hay son tratamientos sintomáticos, es para síntomas que se pueden presentar asociados al progreso de la demencia, como que en algún momento empiecen con alucinaciones, delirios, síntomas depresivos severos o agresividad. ¿No? Lo que se utilizan son antipsicóticos, antidepresivos y anticonvulsivantes. Y eso es todo, espero que haya sido útil. Si te gusta, recuerda compartir en redes sociales, suscribirte y hacer clic en me gusta. Muchas gracias.